Y espero que realmente lleguemos a encontrar tanto de él como de los 29 generales que comenzaron con él su participación, pues. Y Walter, cuando vayas a ir a Virginia, allá tener la orden, si querés te puedes quedar un año, allá está otro nieto de Francisco Estrada, que es mi hermano, que está viviendo en Virginia. Yo lo he mantenido a él al tanto de lo que estamos haciendo y él siempre me está pidiendo fotos y me está pidiendo documentación, que dónde estamos yendo, y él está muy interesado en lo que estamos haciendo. Bueno, como Legión de Nietos, precisamente una de las cosas que queremos desde este inicio, a la par que estamos haciendo actividades, es ir encontrando a los descendientes de estos gloriosos generales. Yo me alegré mucho cuando Walter me habló de vos, que eras descendiente del general Salgado, porque ya eso nos fortalece más. De una u otra manera siento que va creciendo la familia y que eso nos ayuda a poder darle mayor credibilidad y fuerza a las actividades que como Legión vayamos emprendiendo. ¿De Así, dónde era el general Estrada? bueno, mi abuelo nació en Nagarote. Ah, era de aquí Occidente. Sí, sí. Ah, ve Él El nació único, por cierto. sí, me decía Walter que del único del Pacífico había sido él. Aunque yo le decía a Walter, bueno, tu abuelo también. Porque Ah, sí, porque es de Masaya, sí, de Niquinomo. así es, de Niquinomo. Así que los dos únicos representantes en esa gesta Sí, libertaria del porque el Pacífico. Colintre era del norte, era de la Segovia. Todos. Eran segovianos, El ¿eh? único después de General Sandino que era de Occidente era Ah, Francisco mira, Estrada. qué curioso, sí es cierto. Ahora que lo precisan, tiene razón. Sí, Ah, sí. de Nagarote, De entonces. Nagarote hemos descubierto que en un lugar que se llama Valle de Jesús, ahí están viviendo familiares del general Estrada, de mi abuelo, y hemos hecho alguna coordinación ya con la alcaldía para que nos apoyen a encontrar a estos familiares y poder... ¿Y hay alguna referencia, José Daniel, de que cómo se conoció o cómo contactó el general Estrada con el general Sandino? No tienen conocimiento, ¿Cómo no han no? llegado, sí. Me gustaría que Sí. Walter lo dijera más bien. Eh, Francisco Estrada en realidad sí tenía una formación militar. Ujú. Él incluso al momento de partir, de salir de las minas, porque él es uno de los 29 que formaron el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, él ya estaba ocupando un cargo en el departamento de Jinotega como jefe de policía. Ah, O sea, él era militar, tenía una preparación militar. y está ubicado en Jinotega. En Jinotega, Ah, correcto. y ahí es donde por ahí puede venir la vinculación con el general, porque una buena parte del operativo y sustento guerrillero fue en la Segovia. Claro, bueno, hasta ahí, cómo, quiénes lo presentaron, Ah, cómo se ya. conocieron, no hemos encontrado todavía el documento, pero sí lo vamos a encontrar. Bueno, me gusta tu Eso estoy optimismo. seguro. Me gusta tu optimismo con las cosas de resguardo histórico que tenemos. Somos pésimos, malos, para no decirlo de otra manera. Buenos días. Buenos días, don Carlos. Buenos días al invitado. Habla Roberto López. Uno se emociona cuando lee unos libros, ¿verdad? Y no voy a citar ninguno. Y estamos claros que muchas de ellas son novelas. Ahora lo que están hablando de Gregorio César, pues entonces pues queda como una frustración en uno, ¿verdad? Porque se crea una idea y cree que leyó cosas reales. Por ejemplo, yo leí un libro, El burdel de las pedrarias. Esa novela a mí me gustó mucho, inclusive mi esposa se ponía a reír conmigo porque se me erizaban los pelos y más bien me daba cólera, pues, ¿verdad? Terminé con una, creo que hasta me atrevería a decir hasta xenofobia, pues, con los españoles. Entonces, luego yo tengo en mi poder un libro que se llama Maldito País, escrito por José Román. Le pregunto, ¿qué tan real es ese libro? Porque decir, se supone que lo escribió en las propias montañas segovianas. Fue al lugar de los hechos, entrevistó a Sandino, entrevistó a Pedrón, te hablan cosas allí, hasta de la alimentación que le prepararon, se montó en una de las mulas de Sandino. Es decir, es un libro maravilloso, pues, Maldito País. ¿Qué tan cierto y qué tan mentira es entonces lo escrito
porque, repito, se supone que lo escribió en el lugar de los hechos, con el Estado Mayor en el terreno, ¿verdad? Entonces te transporta, y para mí es bellísimo, pues, pero ahora ya me queda la duda, y qué tan cierto entonces lo que está escrito en el libro Maldito País. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Bueno, yo primero voy a meter mi mano como parte de este programa. ¿Que hay otra llamada? A ver, después le contestamos, sí, a don Roberto, yo lo voy a poner aquí. A ver, adelante, buenos días. Buenos días. Bájenmele el volumen a su radio, por favor, para que no se meta ese ruido. Adelante. Sí, un saludo para los compañeros y para los nietos. Y yo quería preguntarles sobre si ellos han contactado a los familiares de los internacionalistas que estuvieron con Sandino, por ejemplo, de Gregorio Urbano Gilbert, de Dominicana, del general Manuel María Girón Ruano, o de Farabundo, o de los otros también que combatieron al lado de Sandino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si contestan eso y después yo me adentro un poco en lo que mi opinión con lo de don Roberto López. Pues, ¿me permiten? Voy a para Claro, que no hay problema. Es lo siguiente, un poco como por mi práctica, no solamente periodística, sino también como escritor. Yo tengo un libro que se llama Libertad de Expresión, que es una cosa, sí, yo te lo di el otro día. Y es una obra que está basada sobre documentaciones y hechos históricos. O sea, eso es un libro que no es ficción, es un libro que es. Lo otro es la diferencia entre lo que es literatura y lo que es historia. Literatura es el hecho, por ejemplo, ese libro que usted se refiere de José Román, Maldito País, es una recreación literaria de un hecho que efectivamente ocurrió. José Román acompaña a un periodista norteamericano que viaja hasta San Rafael a buscar la ruta de Sandino, o anda buscando entrevistar a Sandino, algo así es. No sé si al final qué ocurrió, pero sí es cierto que José Román escribe el libro. Y está incluso el título, según la propia historia de Román, es sobre una referencia del norteamericano que dice que este es un país maldito por los zancudos, por los azales, por la agua, por el invierno, por no sé qué cosa. Adiós muchacho, por ejemplo, de Sergio Ramírez, es un libro también literario. O sea, la realidad y la historia no están ahí. Está la versión literaria creativa, creación literaria de Sergio Ramírez. Es igual que Margarita te voy a contar. Y un poco igual, uno de los grandes libros, el más conocido, que es Castigo Divino. Y me refiero al mismo autor, ¿verdad? Me estoy refiriendo a cómo no es la verdad histórica lo que escribe Gioconda Belli en su libro El país en mis manos. Tampoco. Entonces es eso, pues, la diferencia entre lo que es una versión de creación literaria sobre un hecho recreado y lo que es una base histórica. Eso realmente, por ejemplo, si usted lee El pensamiento vivo de Sandino, está basado en una recopilación histórica de documentos, que no es la historia completa, es otra cosa, pero al final sí tiene un sustento histórico, está basado en documentos que existieron, y eso es lo que importa en estas historias. No sé, lo otro, si ustedes tienen algo que agregar, José Daniel, Walter, y la pregunta de que con los parientes de los internacionalistas. Bueno, respondiéndole un poco al señor Roberto, yo creo que él ha puesto el dedo sobre la llaga, porque esa es la razón por la cual queremos que se desarrolle la cátedra Sandino. Creo que la historia de la gesta libertaria de Sandino hay que someterla al rigor histórico de la ciencia y de la historia, y que podamos contar con profesores y personal bien preparados, que sepan de estas cosas, historiadores de verdad, que con documentos en mano y con interpretaciones históricas nos puedan dar a todos los nicaragüenses la idea objetiva de todo lo que ocurrió durante la gesta libertaria de Sandino, porque muchas cosas, como vos estás diciendo, Carlos, realmente pueden ser literarias, y bueno, los escritores están en su derecho de escribir por la libertad de expresión, y también todas las cosas que se han escrito, por ejemplo, lo que escribió Somoza. El otro día estaba leyendo que él hace una remembranza o
clasificación de algunos de los principales generales de Sandino, y él va diciendo, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, que mi abuelo era un desobligado, que había dejado abandonada a su familia, que Pedrón era un asesino, y empieza a decir así, que el otro era un borracho, que por aquí, que por allá. Viniendo de Somoza, pues indiscutiblemente el pueblo de Nicaragua no se pierde, hasta es mejor, pues, que él lo califique así a uno, porque es un honor que un enemigo de esa naturaleza, un tirano de esa naturaleza, esté expresando ese tipo de cosas, porque uno sabe que es por el temor y por el odio, ¿no? Pero así igual cualquier otro puede haber escrito muchas cosas, y lo que está impreso casi siempre nos da la impresión de seriedad, porque es un libro, porque lleva prólogo, porque está bien organizado, y entonces tendemos a creer lo que estamos leyendo, pero tenemos que ir a las fuentes históricas, y yo creo que ahora que toda esa documentación va a ir saliendo poco a poco, tiene que estar bien organizada en una cátedra donde el pueblo mismo pueda tener acceso a la fuente histórica de una manera directa, de una manera pública, y pueda cada nicaragüense hacer su propia interpretación de esa historia, pues. El propio general Sandino, Carlos, cuando escribe el prólogo para su libro, que es el que nosotros hemos publicado recientemente, él dice: ni yo mismo quedo salvo de errores, y si acaso los he cometido, que lo sepa de una vez y por todas el lector, que son involuntarios. Pero, ¿qué nos quiso decir Sandino? Que cuando uno escribe, uno puede ser sujeto, puede cometer errores, puede ver desde su óptica, ¿no? Puede ver la historia de diferentes formas. Sin embargo, nosotros nos basamos en los documentos originales del general Sandino y de sus compañeros de lucha. Cuando hemos visto, por ejemplo, el libro de Maldito País, estamos claros que José Román pudo haber divagado en algunos aspectos, exagerado, etcétera, desde su visión, pero que él estuvo con Sandino, eso es verídico. Que tenemos las fotos con el general Sandino, es cierto. Que hay documentos donde Sandino lo avala como historiador y dice: joven, escriba, y le va diciendo, le va relatando, firmado y sellado por Sandino, es cierto. Entonces eso le da gran veracidad. Hay cosas también que están escritas en ese libro, Maldito País, que fueron corroboradas por nosotros desde que nacimos, por Pedro Antonio Arauz, que era uno de los secretarios privados del general Sandino, y el coronel Santos López, que vivió con nosotros en La Habana, Cuba. Entonces, no vemos, las historias que cuenta José Román no las vemos alocadas, no las vemos como algo que él inventó o que él creyó que eran así las cosas, sino que él las vivió, porque las corroboramos con otros hechos históricos. Eso a lo que nosotros le damos incluso el nombre propio del libro, quien se lo da, y tiene toda, por ejemplo, nosotros le damos mucha credibilidad cuando él dice que fue el propio general Sandino que le dijo: póngale a su libro Maldito País. Claro, en inglés, pero traducido al español es Maldito País, y es precisamente por eso que dijiste, porque los gringos, desde que vinieron a Nicaragua, vivían quejándose por los zancudos, por los animalitos de la montaña, por los ríos, por las lluvias, por todo. Y entonces esa era una frase típica en ellos: maldito país, Acorabina, ellos, maldito país. Y entonces tiene lógica. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros sí hemos hecho... Permíteme antes que nada, hay una llamada, está esperando, después vamos, yo te recuerdo, no te preocupes. Buenos días, ¿le estoy escuchando? Sí, buenos días, Carlito. Habla Blanca Segovia Alonso Méndez desde la Máximo Jerez. Es un placer, un saludo, todo mi respeto para los nietos de los generales, en especial a Walter. Walter, yo ya no soy una niña, soy una vieja que este mes cumplo 65 años, y estando usted allí, le quiero solicitar, pedir un regalo de cumpleaños, algo que he soñado toda la vida, desde que tengo uso de razón, porque mi padre me dijo que me había puesto Blanca Segovia. Y es una pequeña conversación con su mamá, con Blanca Segovia Sandino Arauz. Usted puede coordinar, si quiere. Yo soy una mujer humilde del pueblo, soy una militante del Frente Sandinista, que tengo 37 años de ser militante del Frente Sandinista,